Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, me llamo Leandro Trufa y es para mí un privilegio compartir contigo en esta mañana el pasaje de la Palabra de Dios. Si gustas, te invito a que me acompañes a Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 11. La Palabra de Dios dice así: Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Qué interesante, ¿verdad?, lo que podemos escuchar a través de esto, de este pasaje y del autor de los Hebreos. Lo que podemos ver es justamente que el escritor llega a otra conclusión de la advertencia que había mencionado en el capítulo pasado. Él dice: por tanto, temamos. Ahora, ¿temamos de qué? Bueno, en el capítulo 3, en el versículo 19, dice: como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. En otras palabras, el escritor nos está diciendo: teman a la incredulidad, teman a desconfiar de Dios. De eso justamente trata este pasaje. El escritor sigue comparando la situación de los israelitas con la situación de los creyentes en sus días. No sé si te acuerdas, pero los israelitas habían escuchado de un Dios misericordioso, que perdona los pecados, que promete reposo y gozo para los que confían en Él. Entonces, ¿cuál sería esa situación similar entre Israel y los lectores? Bueno, justamente, esta buena nueva no fue creído por Israel. Y es por eso que no entraron en el reposo de Dios. No creyeron a esta verdad. Dudaron y desconfiaron de Dios. En otras palabras, no tenían fe en la promesa de que Él quería darles un mejor futuro que el que tenían en Egipto. Y por eso dejaron a Dios anhelando la vida vieja, lo antiguo, lo que antes habían atravesado, deseando volver incluso a ese tiempo de esclavitud. Pero en el versículo 2 dice: pero esta buena noticia a ellos no les sirvió de nada. En otras palabras, tengan temor de que esto les pase a ustedes. Temer escuchar las promesas de Dios y no creer en ellas, porque lo mismo les ocurrirá a ustedes como a ellos. El escritor es muy enfático: temer a la incredulidad, a eso que me va a jugar una pasada de tal manera que no voy a poder disfrutar de las bendiciones y de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque tal vez estoy confiando o dependiendo de cosas terrenales, cosas que son pasajeras, cosas que hoy puedo tocar, puedo ver, puedo palpar, pero que no necesariamente son cosas que transmiten en mí una confianza, una gratitud delante de Dios. Fíjate bien, en el versículo 11 dice: esforcémonos por entrar. Presta mayor atención a lo que han oído, dice el autor. En el versículo también dice: no descuiden de esa salvación. En otros pasajes también de Hebreos dice: consideren a Jesús, no endurezcan sus corazones, tengan cuidado, hay que temer a la incredulidad. A eso nos ruega el autor.
que no cometamos el mismo error, rechazando el reposo de Dios que tenemos justamente en la persona de Jesucristo. La vida en Cristo es una vida de confianza en el día a día, de una constante dependencia. ¿Sabes algo? Cada día estamos manifestando en quién confiamos y de qué o quién dependemos. No es algo del pasado, no se trata de cuando tomé decisión por Cristo solamente y pensar, bueno, ese día confié, ese día creí en el Señor. Pero bueno, eso fue un momento, ¿no? Eso fue en el pasado. Ahora, cada día yo determino cómo vivo y cómo creo en el Señor. No se trata de eso, no caigas en eso. Hay que temer y tener miedo a ese tipo de incredulidad. Se trata del hoy, una confianza que no es automática, sino que tenemos que desarrollar día con día. Y eso es el resultado de un esfuerzo diario y de un temor adecuado. La fe es justamente la que actúa de manera activa, no es algo pasivo. Es por la fe que podemos apropiarnos de todo recurso ilimitado que tenemos en Cristo. Es por esa fe que podemos echar mano y podemos recordar quiénes somos en Cristo. Vivir en fe, no de manera paralizada o atemorizada. Hoy tenemos un reposo disponible, una invitación para entrar nuevamente. Dios ofrece ese reposo y está disponible. Jesús vino para que nosotros pudiéramos descansar en Dios y en la salvación que Él ha proporcionado. Ahora que tenemos un descanso espiritual en Él, no es solamente un día a la semana, sino es algo de cada día. Me gustaría desafiarte con esta porción, animarte y que sepas que cada día somos expuestos a esta verdad. Si estamos confiando en el Señor, si estamos caminando en esa fe que tenemos que desarrollar día con día. O tal vez si ya hemos creído que la manera en la que el Señor obra con nosotros es justamente dándonos una libertad para no buscarle. Y eso es una mentira que podemos creernos. Creer que somos autónomos, creer que somos autosuficientes y que simplemente recurrimos a Dios por las cosas que Él nos puede dar y no por las cosas que ya tenemos en Cristo. Yo te animo a que no te permitas esto, porque eso fue lo que el pueblo pasó. No valoró lo que tuvieron, no recordó esas verdades, dejaron esas cosas atrás y por tal incredulidad no entraron en ese reposo, que si bien pudo ser una tierra prometida, que si bien pudo ser un tiempo, al final de cuentas, por esa incredulidad es que se privaron de poder experimentar lo que es vivir a Dios cada día. Yo te animo en eso, que la salvación que tienes en Cristo no sea algo que quedó como un testimonio del pasado, sino que es un testimonio vivo y que hoy tiene un impacto no solamente en tu vida, sino en las personas que te rodean, en la comunidad donde estás. La oportunidad que tenés para que otros también puedan entrar en ese reposo, puedan experimentar a Jesucristo, el que vive y el que volverá. Espero que este pasaje te sea de mucho ánimo y de bendición y que también puedas a lo largo de esta semana y en lo que resta de la hora silenciosa ser desafiado con estas verdades. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.